Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar el artículo 73 constitucional. ¿Cuáles son las facultades del Congreso de la Unión? En la fracción primera menciona que para admitir nuevos estados a la Unión Federal, esto quiere decir que si hay un estado u otro país que quiera anexarse a la federación, el Congreso está facultado para hacerlo. La fracción 2 queda derogada. Fracción 3. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto. Quiere decir que si un estado quiere dividirse para crear un nuevo estado, el Congreso tendrá la facultad de hacerlo y debe de cumplir con ciertos requisitos, que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, o sea, dividirse un estado en dos, cuente con una población mínimo de 120,000 habitantes por lo menos. Número 2. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia pública y debe de contener los siguientes elementos. El Estado tiene 4 elementos básicos generales. 1. Poseer un gobierno político. 2. Debe de tener un pueblo, como lo habíamos mencionado, mínimo 120,000 habitantes. Número 3. Ostentar un territorio, quiere decir que exista ese territorio dentro de la nación. Y además, el número 4 debe de tener ciertos poderes, entre ellos son el poder legislativo, el poder ejecutivo y un poder judicial. Fracción 5. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación. La Suprema Corte de Justicia se encuentra en la Ciudad de México y el Congreso tendrá la facultad de cambiarla a otro estado si así lo desea o lo cree conveniente. Fracción 7. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. El Congreso tendrá la facultad de imponer nuevos impuestos a los ciudadanos para que se pueda cubrir el presupuesto de la nación. Fracción 8. En materia de deuda pública, para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar estos mismos empréstitos y para reconocer y mandar a pagar la deuda nacional. Esto quiere decir que el Congreso tendrá la facultad para saber o permitir si se piden préstamos a particulares o a empresas por medio de bonos, pagarés u obligaciones. Número 2. Aprovechar anualmente los montos de endeudamiento que deberían incluirse en la ley de ingresos. El Congreso tendrá la facultad para permitir si se pueden endeudar más o menos los estados. Número 3. Establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. Fracción 9. Para impedir que el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. Esto quiere decir que el Congreso no permitirá que los estados generen leyes o acuerdos que restrinjan el comercio entre ellos. Esto es para no afectar a la economía nacional y a los comerciantes mexicanos. Número 10. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industrias cinematográficas, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Él tendrá la facultad de crear leyes para manejar estas industrias.
Fracción 11. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar o aumentar o disminuir sus dotaciones. El Congreso puede crear empleos como él crea conveniente para procurar la justicia social, la justicia laboral y económica del país. Fracción 12. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. Si el presidente cree necesario declarar la guerra a un país, él no lo podrá hacer. Tendrá que meter la solicitud al Congreso y el Congreso sabrá si permite o no declarar la guerra como lo expresa el Ejecutivo. Fracción 13. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas del mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. Podrá crear leyes que regulen el mar en aguas nacionales. Fracción 14. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber, que serían el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea Nacional, y para reglamentar su organización y servicio. Él podrá dictar leyes que regulen al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea. Fracción 16. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. El Congreso estará facultado para otorgar visas o permitir la entrada o salida de los extranjeros. Fracción 17. Para dictar leyes sobre vías generales, las vías de comunicación, las tecnologías de la información, la radiodifusión, las telecomunicaciones y el Internet. El Congreso podrá dictar leyes sobre estos medios de comunicación. Fracción 18. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que éstas deben de operar, ya que las casas de monedas están facultadas para acuñar, o sea, para crear o fabricar monedas y comercializarlas. Fracción 19. Para fijar las reglas que deba de sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos. El Congreso tendrá la facultad para crear estas leyes donde las personas podrán enajenarse un terreno baldío. Fracción 20. Para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano. El Congreso creará leyes para que se organice el cuerpo del consulado mexicano en diferentes países. Fracción 21. Para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electorales. El Congreso dará salida a estas leyes penales en las materias que se acaban de mencionar. Fracción 22. Para conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. La ley contempla la libertad a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, por delitos de portación de armas de fuego, portación de drogas, por el aborto y robo simple sin violencia ni arma de fuego.
Fracción 23. Para expedir leyes que con respecto a los derechos humanos. El Congreso tendrá la facultad de crear leyes que regulen los derechos humanos, recordando que siempre se aumentarán estos derechos y no se quitarán los derechos ya ganados. Muchas gracias por su atención.